Es un privilegio, es una bendición estar en tu presencia. En tu presencia, bendito Dios, que nuestras vidas son redarguidas. En tu presencia, bendito Rey amado, que podemos tener paz, que podemos tener, bendito Dios, fortaleza, que a través de ti, Señor, nos podemos encontrar nosotros. Queremos, Señor, no de una forma mágica, no en declaraciones, queremos como fruto de una íntima relación contigo, Señor. Una relación que se cultiva día a día, Señor. Se cultiva batallando, se cultiva buscándote, se cultiva humillando nuestros corazones, se cultiva escudriñando tu palabra, se cultiva rindiéndose a tus pies, se cultiva amándote. Queremos, Señor, como el fruto de ello, bendito Dios, que tú pongas el querer y el hacer en nuestras vidas, bendito Rey amado. Queremos bendecirte, Señor, en todo momento, con corazones agradecidos, con corazones dispuestos, Señor. Queremos ser el reflejo de tu presencia, Padre amado. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Queremos, Señor, que en nuestras vidas vaya más allá, bendito Dios, de este domingo, Señor. No queremos humillar nuestras vidas solamente los domingos. Queremos que seas el Dios de todos los días, Señor. Llevar frutos, Señor, de vidas arrepentidas, de propósitos culminados en tu presencia, bendito Dios. Queremos caminar tomados de tu mano. Queremos que sea el Dios de todos los días. Dígaselo ahí, en donde está sentado. Dígale: Señor, pon el querer y el hacer en mi vida. No permitas, Señor, que me conforme a lo presente. No permitas, Señor, que mi vida se limite a mis propósitos, sino que pueda seguir creciendo, que pueda seguir madurando, que pueda seguir caminando en tu gracia. Y en tu gracia, bendito Dios, que es amarte y que es servirte. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dígaselo ahí. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Y para hacer tu voluntad, bendito Dios, debo tener una vida en sintonía contigo, Señor. Una vida de entrega, Señor, en donde tú reines en cada espacio de mi vida, en cada lugar, bendito Dios. Dígaselo ahí. No puedo hacerlo solo. No tengo los recursos para hacerlo solo. Y en tu presencia entiendo que tú no quieres que yo lo haga solo, sino me quieres acompañar, me quieres discernir, me quieres mostrar ese camino, bendito Dios. Y ese camino, Señor, se traza con vida de entrega. Ayúdame, Señor, a buscarte todos los días, Señor, porque no lo hago. Porque si lo estuviera haciendo, Señor, te estuviera sirviendo en el lugar y en el propósito que tú tienes. Y sé, Señor, que no lo estoy haciendo. Porque ¿cómo te voy a mentir, bendito Dios? Si en tu presencia solamente puede reinar la verdad. Por ello, pero sé, Señor, que tú quieres que te sirva. Tú quieres ser uno conmigo, Señor. Entonces abre mi corazón y cambia, dígale ahí, cambia todo lo que tengas que cambiar, cámbialo.
Eso es necesario, eso es bueno, eso es una bendición, Señor. Porque sin ti, bendito Dios, ¿qué haría? ¿Y a dónde iría, bendito Rey? Y ahora, Señor, te pido que bendiga, Señor, el servicio, este segundo servicio, porque continuamos en tu presencia. Bendice, Señor, los cánticos, la predicación. Bendice la meditación de tu palabra. Bendice, Señor, a cada corazón, a cada vida que está en este lugar, Señor, a cada vida que se humilla en tu presencia, bendito Dios. Entonces, Padre amado, viviremos conforme a tu propósito. Y no un día, Señor, es una vida. Porque tú no quieres momentos, tú quieres vida, Señor. Entonces, ayúdanos a vivir en tu presencia, bendito Dios. Para terminar, les comento, hermano, si les cuesta orar en su casa, y yo sé que les cuesta orar en su casa, les voy a dar una sugerencia. Aquí hay servicios de oración, los presenciales, los miércoles y los viernes. Miren, en el servicio de oración la gente simplemente viene a orar, no viene a sociabilizar, viene a orar. En la casa es difícil orar, sí. Apóyense con los recursos que les damos. Vengan, media hora, 40 minutos. Miren, quien se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Y el lunes tenemos un servicio vía chat, porque sé que orar solo es difícil, pero hay alternativa a su disposición. Dios los bendiga, hermanos. Es una
pero esta alabanza se la conocen todos. Cuán grande es Dios, nuestro Dios es grande y maravilloso. Así que vamos a proclamárselo y a decirle que de verdad Él es Dios Todopoderoso. Y tiembla su voz.
digno de recibir toda la alabanza. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu sacrificio, por cuidar de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tenemos libertad de culto todavía. Gracias porque podemos estar reunidos como hermanos alabándote y agradeciéndote un día más que nos regalas de vidas. Gracias por tu amor. Un aplauso para el Rey. Sigue orando a Dios. Sigue dándole toda gloria y toda honra al Padre. Amén. Puedes tomar asiento, pero sigue allí dando gracias. Síguele dando gracias porque estás un día más en la casa de Dios. Porque tenemos la libertad de hacer esto, de congregarnos en su nombre. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no merecemos, Señor, tener este espacio. Cuando hay hermanos en Cristo que están en otros países sin ni siquiera poder tener su Biblia completa, Señor. Hoy nosotros estamos aquí con nuestras Biblias completas, en un lugar abierto, con sonido, proclamando, glorificando tu nombre, adorándote a ti, Señor Jesús. Te pido por este tiempo, Señor, que podamos reposar nuestras cargas a ti. Toda preocupación, tarea que tengamos pendiente, queremos echarlo a un lado en estos momentos, Señor, para que nos podamos enfocar en recibir tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu hermosa palabra, que podamos salir edificados de este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado. En tu nombre que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? Dios les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? Amén. Me alegro. Voy a subirlo aquí. Ok. Creo que estamos en familia hoy, pero igual lo voy a preguntar por si acaso se me está pasando alguien. ¿Quién nos visita por primera o segunda vez? Nadie, ¿verdad? Ok, estamos en familia, no me peleen. Mis hermanos, les traigo una pequeña palabra el día de hoy, así que por favor acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, del verso 1 al 10. ¿Sí? Jeremías, capítulo 18, del verso 1 al 10. Y cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Aleluya, levanta la Biblia, si es digital, física, así exacto. ¿Qué? Amén. Sí, por allá levantaron Biblia. Excelente, por allá también. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová vino Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Verso 5. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Verso 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo la voz,
me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esta es una historia que creo que muchos de nosotros hemos podido leer en algún momento, ¿sí? Y vamos, para tener un poco de contexto, para entender un poco de qué estaba pasando allí, tenemos un pueblo de Israel súper obediente, que nunca adoraba a Dios, ¿no? ¿Cómo? Es verdad, ¿no? Ellos se portaban muy bien. Ellos eran el pueblo de ejemplo. Ellos no adoraban a nadie, ¿no? Dice allí la palabra. No lo dice. Lo que dice la Escritura era que ellos, Dios estaba demandando de ellos que se convirtieran de sus malos caminos. Principalmente de cuál mal camino. De la idolatría que ellos tenían en esa época, ¿sí? Un verso bien interesante que quiero resaltar de esto, que es que a mi perspectiva alumbra más, son los versos 5 y 6, que dicen: entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Una de las primeras características que quiero resaltar de esto es la soberanía de Dios en nuestras vidas, encima de nuestras vidas. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, pasamos a ser hijos de... pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Eso quiere decir que ya nuestra vida no nos pertenece. Eso quiere decir que ya estamos bajo la cobertura, bajo la autoridad, que fuimos comprados a precios de sangre. Y muchas veces, me imagino que el pueblo de Israel no tenía, obviamente, no había habido un sacrificio allí, pero el Señor les estaba diciendo que demandaba obediencia de parte del pueblo de Israel. Eso no estaba ocurriendo aquí. Eso no estaba ocurriendo para nada en ese entonces. Otra característica que yo quiero resaltar de esto, y esto lo van a poder encontrar versos más abajo, pero está en el contexto de lo que acabamos de leer, es el hecho de que ellos tenían a otros dioses. Y conectando con la primera característica, eso hacía de que ellos velaran por su propio bien y desprestigiaran la soberanía de Dios por encima de sus vidas. Ellos se abocaban a tener a otros dioses, con D minúscula, por cierto, por encima del Dios con D mayúscula. Entonces, eso obviamente al Señor en los versos 7 y 8, allí vemos cómo literalmente les dice lo que puede ocurrir si ellos no se convierten de sus malos caminos. Y creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y si esta historia está aquí, yo creo que muchos de nosotros hoy día pudiésemos tener algunos dioses en nuestras vidas. Y con esto me refiero no a que idolatres a una imagen. Puede que tu Dios sea algo que esté poniendo o quitando, a Dios del primer lugar de tu vida. Y eso a su vez no te va a llevar a que reconozcas que tú fuiste comprado a precio de sangre. Puede que tu Dios sea un deseo tan grande que no esté direccionado de parte del Señor. Hay algo que me encanta decir a mí, que son lo que es las oraciones peligrosas. Cuando oramos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que tus planes se cumplan en mi vida y no mis planes. Eso a mí me gusta decirlo, oraciones peligrosas, porque literalmente nos van a sacar de nuestras comodidades, nos van a retar y pueden cambiar nuestras vidas por completo. Se me viene a la mente ahorita a un hermano misionero, posiblemente algunos de ustedes los conozcan, que se llama Tilio. Él tenía un excelente trabajo, su esposa tenía un excelente trabajo, tenían una vida muy cómoda, pero decidieron obedecer al Señor. Su Dios fácilmente pudo haber sido su trabajo, incluso su familia, pero ellos decidieron poner los planes del Señor por encima de sus propios planes y decidieron obedecer, ¿sí? Y quiero que se lleven estas dos características, y quiero que estas preguntas las mediten. ¿Estoy reconociendo a Dios como el alfarero de mi vida? Y que eso implique que vas a pasar momentos en los cuales Él posiblemente vaya a romper áreas de tu vida que sabes que necesitan ser sanadas, restauradas,
pero para eso necesitas romper áreas de tu vida. Estás entregándole tu vida o ese pequeño Dios que estás poniendo por encima del Señor. Y es bueno que meditemos en esto, porque a veces esas pequeñas cosas que terminan quitando a Dios de su primer lugar empiezan como algo chiquito y se termina volviendo una bola de nieve gigante. ¿Sí? Entonces, de verdad les invito a que mediten en este pequeño, con estos pequeños versículos, y si quieren los pueden seguir leyendo para que puedan entender un poco más el contexto de lo que ocurrió allí. Y bueno, que el Señor sea hablando en su vida. ¿Amén? Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te queremos dar gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro alfarero, mi Dios. Te pedimos perdón si no estamos reconociendo en estos momentos, Señor mío, de que tú eres nuestro alfarero. Te pedimos perdón si hemos puesto planes, deseos por encima de lo que tú tienes para nosotros, por encima de lo que tú quieres para nosotros, incluso hasta familia, incluso hasta hijos. Te pedimos perdón por eso, Señor. En tu nombre, mi Dios, ayúdanos a recordar cada día, así como dice tu palabra en Filipenses, y tú poniendo tanto el querer como el hacer, de obedecerte, mi Dios, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor mío. Nos da miedo entregarte áreas en las que tú puedas quebrar para sanar, pero queremos entregártelas, Señor, porque sabemos que es necesario. Heridas, iniquidades, Señor, que tal vez estemos arrastrando desde hace un buen tiempo, que estén impidiendo que te podamos adorar como se debe, Dios, como tú lo anhelas. En tu nombre entregamos nuestras vidas a ti una vez más, mi Dios. Amén y amén. Para comenzar, el título de la prédica de hoy se titula Ocuparse en la salvación. Y este es un tema interesante porque ha sido muy sacado de contexto, que se nos ha enseñado o se ha enseñado que la salvación puede perderse y que tenemos que trabajar para mantener la salvación. Entonces vamos a profundizar un poco a ver qué es lo que dice realmente el Señor en su palabra. Y dice Filipenses, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y cuando lo tengan me dicen ya. ¿Sí? Ok, aleluya. Otra vez, aleluya. Ok, ya lo tienen. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, que en esta hora, Señor, en este momento seas tú ministrando a través de tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, y seas tú, Señor, iluminándonos, Señor, acerca de tu palabra, Señor, y dándonos el entendimiento de lo que allí, Señor, tú inspiraste a Pablo para que escribiera y que podamos entender y comprender lo que allí está escrito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender este versículo es necesario, porque allí el mismo término, el mismo versículo nos llama o nos insta a que vayamos atrás de lo que se estaba hablando. Aquí hay un conector que dice por tanto que tenemos para saber, porque ese por tanto tenemos que irnos atrás a lo que se ha explicado anteriormente, o lo que viene Pablo leyendo, o Pablo diciendo en esa carta, para poder entender este por tanto. Este por tanto es como, así como se ha dicho, así como hemos venido hablando, así como les he dicho, o como les estoy diciendo, eso es lo que significa este conector, por tanto. Entonces, para entender ese por tanto, nos vamos atrás y sabemos
que en el capítulo 1 Pablo comienza con su oración agradeciendo a Dios por la iglesia en Filipo. Esta carta, como ya lo hemos dicho en las prédicas que hemos venido haciendo de Filipenses, que esta carta se conoce como la carta del gozo. Pablo en el versículo 5 dice, 1:5, él dice, por el que Pablo está orando, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo que en el Evangelio que ustedes creyeron, desde el primer día en cual se lo presenté, que está en el capítulo 16 de los Hechos. Recuerda cuando hablamos del libro de los Hechos, cuando Pablo va en el viaje misionero y predica en la iglesia allá en Filipo, que no había iglesia, sino que él les predica a unas mujeres en un lugar donde ellas utilizaban para lavar, y allí él predica y comienza a crecer o a fundar lo que es la iglesia en Filipo. Entonces, Pablo les dice desde el primer día que creyeron en el Evangelio de Cristo, que Él vino, el Dios Todopoderoso se hizo hombre, estuvo entre nosotros, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio del cual Pablo les estaba predicando y les está diciendo allí, en esto que ustedes creyeron. Entonces, esta carta se está refiriendo a una iglesia, a una congregación, a unos creyentes. Pablo se está dirigiendo aquí a unas personas que habían creído en el Evangelio y les dice en el versículo 6, y aquí es lo importante y quiero que por favor mantengan ese versículo en mente, porque ese versículo se va a entrelazar con el concepto que vamos a ver en el versículo 12. Y el versículo 6 dice, estando persuadidos. ¿Qué es persuadido? Persuadido es convencido. Estando convencidos en esto, estando convencidos en el Evangelio que está hablando en el versículo 5, estando convencidos de que Cristo es el Señor, de que Él vino, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó, y en el cual ustedes han creído, les dice, estando convencidos o persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién inicia al momento de nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador la obra en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces les está diciendo, el que comenzó en vosotros la buena obra, que es el Espíritu Santo, desde el momento en que creí, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es decir, el Espíritu Santo, desde el momento en que creemos, que empieza a morar en nosotros y nos sella y nos coloca su sello, a partir de ese momento va a venir un trabajo progresivo, que es el crecimiento que va a haber en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo, que es hasta alcanzar la altura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo que se conoce como la santificación progresiva. Tú creíste, ya tú tienes tu posición en Cristo, y de allí comienza lo que es el trabajo que tienes que hacer para alcanzar la madurez del varón perfecto que es Cristo. Y eso es lo que se conoce como la santificación progresiva. Eso no viene de una vez. Tú no creíste y ya eres maduro en la fe. No, eso va a ir trabajando poco a poco. Entonces, también vimos en el capítulo 2, como Pablo dice que esto, estando él preso en Roma, en una casa por cárcel, ese momento el cual Pablo estaba pasando allí, ese trauma por el cual estaba pasando, que estaba preso, pues había sido privado de libertad, no importaba su condición. Pablo está diciendo, no importa lo que me esté pasando a mí, porque esto ha servido para que para que el Evangelio sea propagado y sea conocido aún más por las personas. ¿Por qué? Recordemos que Pablo estaba encadenado con un soldado romano 24/7 y que siempre ellos iban a ir cambiando de turno entre soldados. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo le hablaba a cada uno de ellos del Evangelio
Y les aseguro que muchos de estos soldados se convirtieron al Evangelio y creyeron en Jesucristo. Entonces Pablo les dice en el versículo 5, dice, en el versículo 12, capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, el encarcelamiento, estoy preso, solo, nada más me acompaña aquí Timoteo, dice, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que me está pasando no importa, pero veo y me gozo porque el Evangelio se ha ido incrementando. La palabra del Señor se está expandiendo. Pero Pablo ahí mismo en el capítulo 2 habla acerca de varios problemas que estaban ocurriendo dentro de esa congregación. Dentro de esa iglesia estaban ocurriendo unos problemas que habían dos grupos de hermanos. Unos eran aquellos que glorificaban a Dios, y tomo de aquí de las láminas que utilizó el pastor Iván. Grupo uno era para glorificaban a Dios, otros tenían ellos tenían buena intención, tenían una buena actitud. Ellos su trabajo era para que Dios fuera conocido, que Cristo creciera en los corazones de los demás. Ellos buscaban galardones en el cielo, no galardones en la tierra. Ellos querían que se incrementara el número de salvos dentro de la iglesia. Ellos querían que las personas, cuando partieran, se fueran al cielo. Ellos trabajaban para que el reconocimiento lo obtuviera Dios y no ellos. Ellos no querían reconocimiento terrenal, sino que todos reconocieran que todo era obra del Señor, y amaban trabajar para el Señor, amaban hacer las cosas para Dios. Pero había un segundo grupo bien particular, porque ellos también habían creído, y Pablo también se está dirigiendo a ellos, pero estaban dentro de la congregación. Estos hermanos buscaban causar daño, trabajaban o hacían las cosas de mala intención. Ellos pretendían llevarse el reconocimiento, crecer ellos en los corazones de las personas, es decir, que las personas reconocieran y lo vieran a Él en vez de ver a Dios. Ellos buscaban galardones o premios terrenales. Ellos buscaban que en la iglesia hubiera muchas más personas en cuanto a cantidad, pero no a calidad de creyentes. Ellos buscaban el reconocimiento propio y trabajaban por su propia obra. Esto lo podemos ver cuando Pablo lo dice en el capítulo 1, versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Y allí puede ver la descripción que hace Pablo acerca de estos grupos. Pero también habían dos personas bien particulares que el hermano Aarón, para los que tuvieron ese día, les da un nombre bien particular, que el día que Aarón dice, tenemos un problema en la iglesia, hay un chisme en la iglesia, todo el mundo se quedó así, Aarón, que estaba hablando, recuerdan, lengua suelta y me molesta todo, que eran, ¿cómo se llamaban ellas? Evodia y Síntique. Ellas realmente, con su actitud, ellas estaban causando una inestabilidad dentro de la iglesia. Ya ellas no podían estar junto a los demás grupos porque era un problema. ¿Qué les dice Pablo? Que no les da la solución y les dice ustedes tienen que acomodar su situación, no, sino que Pablo en la misma carta las insta a que se autoevalúen. Evalúate qué está sucediendo en tu vida, del por qué eso está pasando. Y él les dice en Filipenses capítulo 2, versículo 1, les dice, por tanto, si hay alguna consolación, es decir, si estás identificado con Cristo, si algún consuelo de amor, es decir, si hay una comunión a causa de que ya tú, el Espíritu que va a comenzar la buena obra en ti, la va a terminar.
si hay alguna comunión de amor entre los hermanos, si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, si hay una relación entre tú y Dios, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, es decir, frutos de esa comunión, es decir, si tuviste a un hermano que tenía problemas y lo ayudaste, si tuviste que había un problema y tú quisiste solucionar, si tuviste a algún hermano que necesitaba y lo ayudaste, es lo que quiere hablar aquí, que si hubo algún afecto entrañable. Pablo les está diciendo, mira, si hay por lo menos un poquito de relación con Dios, si hay un poquito de relación con los hermanos, si tú tienes un poquito por lo menos de relación espiritual con el Espíritu, que ya tú has sido convencido y creíste en Jesús, si eso es así, tienes que tener el mismo sentir que todos lo tienen. Tienes que amar a todos los hermanos por igual. No puede haber una clasificación. Tú no puedes tener un grupo de amar a unos sí y a otros no. Tiene que haber un amor igual para todos. Tienen que tener un mismo propósito. Si en ustedes hay por lo menos, como decía mi mamá, una chinguita, si por lo menos hay una chinguita, un poquitico de esto en ti, porque tú aceptaste al Señor y porque el que comenzó la buena obra en ti la culminará hasta el día de Jesucristo, en ti tiene que haber un mismo propósito y tiene que haber una misma unidad. ¿Por qué? Porque todo se basa y el centro de todo tiene que ser Cristo. No eres tú, no es el otro, no es el líder, no. El centro absoluto de todo, Pablo lo que le está queriendo decir aquí es, no eres tú, no son ustedes que están dividiendo el grupo. Ustedes, si tienen este sentir, el centro de sus acciones es Cristo, no es ustedes, no son ustedes. Por ello que Pablo les dice, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión, si hay algún afecto, es porque Cristo es el centro de tu vida. Y no podía haber esa división, no podía haber esa separación dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué les quiere decir Pablo aquí? Les está diciendo en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 5, Pablo hace excelente comparación. Él compara la actitud que tienen estos hermanos dentro de la congregación y lo compara con la actitud que tuvo Jesús. Estos hermanos, recordemos que su actitud era de contienda. Había entre ellos vanagloria, no había unidad, se creían superiores a los demás, eran orgullosos, tenían envidia, sobre todo había en ellos falta de humildad. Entonces Pablo en el versículo 5 les dice, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. ¿Qué les está diciendo a ellos? Mira tu comportamiento, mira lo que estás haciendo, mira cómo te estás comportando, mira tus obras. Y se las muestra y se las compara, imagínense, con el creador de todo, del cual ellos habían creído. Recuerdan el versículo 4, el versículo 5, cuando dice que ellos creyeron en el Evangelio. Entonces él le hace una comparación y le dice, el Dios en el cual ustedes creyeron y del cual fueron persuadidos en esto, miren quién es. Él se humilló a más no poder.
dio ejemplo de humildad, fue siervo, fue obediente, se despojó de su gloria, como explicaba el pastor Iván la semana antepasada, se despojó de su gloria, pero no de su deidad, recordando que Dios, Jesús, es 100% Dios y 100% hombre. Además de ello, no existió en Jesús ni vanagloria ni orgullo, porque si nosotros fuéramos Dios, sencillamente en nuestro pensar está: yo no voy a morir por René, ese es un vago que ni siquiera me busca, y yo voy a morir por él. No, porque hay orgullo y vanagloria en nosotros, hay altivez, pero en Jesús no hubo eso. En Jesús se humilló hasta lo sumo a morir por cada uno de nosotros, sabiendo la condición que éramos. Entonces Pablo les está diciendo a ellos: mira tu condición, mira quién eres, y mira al Cristo en el cual tú fuiste convencido, en el versículo 5, que fuiste convencido de que Él es el Señor. Entonces, además, Él fue un ejemplo de humildad. Con esto, sencillamente Pablo le está diciendo: el Dios creador sobre la cual todos, los que están en el cielo, los que están en la tierra, es más, hasta los demonios y los que están en el infierno, los que están bajo la tierra, todos se van a postrar delante de Jesús y van a confesar que Él es el Señor. Y así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Miren su posición, miren la grandeza y miren todo lo que hizo. Y ustedes, que Él se humilló a ser hombre, miren cómo se están comportando. Entonces, entendiendo esto, que lo que se está hablando es del comportamiento de las personas allí en la iglesia de Filipo, de lo que está ocurriendo y de cómo se están comportando, es así como podemos nosotros entender este versículo que ha sido totalmente sacado de contexto, donde hemos escuchado de que la salvación se pierde, y esto es un versículo que lo corrobora, sacando completamente de contexto este versículo y dándole una aplicación la cual no lo es, porque me está hablando de obras, comportamiento, acciones, y dice aquí, por tanto, es decir, por todo lo que les estoy diciendo, el versículo 12 dice: amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Habéis obedecido en qué? ¿De qué está hablando Pablo? De la doctrina que Pablo les había enseñado, y era una de las cosas que Pablo siempre enseñaba en sus cartas o en los lugares donde Pablo iba. Romanos 1, capítulo 5, versículo 5 dice: porque habéis recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Es decir, Pablo les está diciendo que hemos recibido la salvación es a través de Cristo por gracia, que Él nos dio la tarea o el mensaje de llevar y propagar el Evangelio, que seamos obedientes en la fe en Cristo. Romanos 15, versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, tiene que haber coinonía entre los hermanos, tenemos que ayudar a los hermanos, tenemos que agradar al prójimo. 2 Corintios 10, 5 al 6 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y en estos hermanos en este grupo había altivez, sencillamente ellos estaban levantados en contra del conocimiento de Dios. Dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, aquí vemos que Pablo les está hablando acerca de lo que él les había enseñado y que ellos eran obedientes, ¿no? Entonces vemos, continúa Filipenses 2:12, dice que esta obediencia ellos la estaban haciendo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, ellos se estaban comportando de una manera cuando Pablo estaba allí, pero cuando Pablo se iba se comportaban de otra manera. ¿Cómo es que iban?
Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Él es un autor que el pastor Iván le gusta leer mucho, Martin Lloyd Jones. Leí que él dice: somos realmente lo que somos cuando estamos solos. Usted es un adorador, usted va a adorar solo, usted no necesita estar en la congregación para adorar. Usted es un orador, usted va a orar solo, usted no necesita estar todo para que lo vean que usted es adorador. Usted es un ministro del Señor, usted se va a comportar como un ministro del Señor cuando usted esté solo, no necesita que nadie lo vea. Y Pablo lo que está diciéndole aquí a ellos, su comportamiento ustedes lo tienen que tener, ustedes tienen que ser íntegros, su comportamiento tiene que ser el mismo cuando yo esté con ustedes o cuando no lo esté. ¿Qué les está queriendo decir Pablo? Que tienen que ser honestos con ellos mismos. Sencillamente ellos se comportaban de una manera cuando estaba el pastor o el apóstol Pablo, pero cuando él se iba, sencillamente cuando daba la espalda, era un desastre. Recuerdo cuando estaba en el liceo, en el colegio, que cuando no estaban mis padres, yo me comportaba como Matías cuando estaba más pequeño. Pero cuando llegaba mi mamá al liceo, a la puerta del liceo, que era consejo de representante, ahí era un santito, ahí era un beque. Ahí me convertí en un beque que ni hablaba. Pero cuando mi mamá se iba nuevamente era un desastre. Entonces allí es que Pablo les está diciendo: no, su comportamiento tiene que ser íntegro cuando esté o no esté yo presente. Así es que ustedes tienen que comportarse. Entonces sigue la lectura y aquí lo complicado del asunto. Dice: cuida de vuestra salvación. Ahí dice cuida. ¿Qué dice? Ocupaos. Muchas veces hemos intentado parafrasear este versículo y dice, mira, la Biblia dice: cuida la salvación con temor y temblor. Quiere decir, y concluyen, quiere decir que la salvación se pierde. Pero aquí no quiere decir eso. Aquí cuando dice es ocupados, dice también ocupados de vuestra salvación. No, dice ocupados en vuestra salvación. ¿Y qué significa la palabra ocupados? Viene del griego katergasomai. ¿Y qué significa? Trabajar completamente, producir. Hay unos que lo traducen dan un ejemplo de las minas. Cuando un minero se metía a la mina y tenía que trabajar fuertemente para conseguir ahí los minerales, o un agricultor que se metía en la tierra y trabajaba para conseguir el alimento. Eso es lo que está hablando aquí Pablo, de que tenemos que trabajar, pero no es para mantener la salvación. Eso se refiere, mis queridos hermanos, es que en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y tenemos la posición en Cristo, comienza a trabajar lo que es, que ya les dije, la santificación progresiva. Y eso nos va a llevar a la altura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, y voy a hacer esta ilustración, imagínense una pista de carrera de 100 metros planos. En el momento en que, porque el Señor sabe cuándo nosotros vamos a aceptar al Señor Jesús o cuándo lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y lo sabe todo. En ese momento que nos presentan el Evangelio, y nos lo pudieron haber presentado 10 veces, pero el Señor sabía cuándo lo íbamos a aceptar. En ese momento hay una línea blanca que dice partida o salida. En ese momento, cuando nosotros decimos me arrepiento y acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador de corazón, comienza a nosotros la carrera. Escuchamos un disparo, no un disparo como los de la cuota Milka, escuchamos un redimido, es decir, yo pagué por él, ya él es salvo. En ese momento sucede lo que dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes de cruzar la línea blanca para iniciar la carrera, estamos en tinieblas,
estábamos en tinieblas. Y luego dice, y fuiste trasladado al reino de su amado Hijo, Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A partir del momento que nosotros somos convencidos de que Cristo es el Salvador y ponemos nuestra fe en Él, comienza entonces nuestra carrera con obstáculos, de la cual está hablando aquí Pablo en cuanto a lo progresivo, que va a ser el crecimiento de cada uno de nosotros hasta la altura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo pueden ocuparse o cómo podemos ocuparnos, trabajar en esa santificación progresiva? Romanos 6:9 nos habla y nos dice: así ahora, para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 1 Corintios 15:58 dice que creciendo en la obra del Señor. 2 Corintios 7:1 nos dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Gálatas 6:7-9 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, todo eso vamos a cosechar, y eso es lo que vamos a cegar. Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado a Jesucristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3 del 1 al 17 nos habla claramente, mis hermanos, del comportamiento, y quieren profundizar el comportamiento que tiene que tener una persona que ha creído y ha sido convencido, como dice, persuadido en esto, que ha sido convencido de que Cristo es el Señor. Allí tiene un buen ejemplo de cómo tiene que ser el comportamiento. Y aprovecho la oportunidad para decirle que los días miércoles van a recibir por el chat la prédica de Colosenses. Ahora va a haber prédica los domingos, que se van a presencial, que salen los lunes, pero los miércoles tenemos estrenos de prédica del libro de Colosenses. Entonces estamos trabajando para glorificar y exaltar al Señor y que sea más propagado el Evangelio del Señor. Y Pablo les deja claro en la carta aquí en Filipenses cómo ellos pueden hacer para ocuparse o trabajar en su salvación, o lo que es su santificación progresiva. Les habla que tienen que demostrar amor a las demás personas. Filipenses 4:9: que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Que tienen que tomar por ejemplo lo que hizo Pablo cuando estaba allí orando e intercediendo por ellos cada vez que se acordaba de ellos, según capítulo 1 versículo 10. Ser íntegros, lo que estábamos hablando en este momento, que si nosotros ya creímos en el Señor, tenemos que comportarnos de una manera, no necesitamos tener policías detrás, sino que seamos lo que somos, íntegros en el Señor. Tiene que haber unidad, unidos en alma y pensamiento. Filipenses capítulo 2 versículo 2. Tiene que haber en nosotros humildad, versículo 3. No debe haber en nosotros egoísmo, versículo 4. Tenemos que tener una actitud de obediencia como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que pensar y actuar como lo haría Jesús. Esto, lo que estoy hablando, lo hablaría Jesús. Esto que estoy escuchando, lo escucharía Jesús. Esto, lo que estoy pensando, lo pensaría Jesús. Esa es un buen ejercicio, o eso es un buen ejercicio para comenzar a trabajar en nuestra santificación progresiva. Verlo a Él como el único ejemplo, verlo a Él como el modelo. Él es el modelo en el cual nosotros tenemos que trabajar para conseguir lo que es el tamaño del varón perfecto. Pero dice algo: hacerlo con temor y temblor. Bueno, entonces quiere decir que sí, hermano, que la salvación se pierde y que hay que tener temor, porque aquí dice que hay que hacerlo temblando. No habla absolutamente de eso. Lo que está diciendo es que tú tienes que hacer estas obras sencillamente porque
el Dios que murió por ti, es necesario que tú lo hagas de una manera reverente y agradeciendo lo que Él hizo por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es mostrar a Cristo con lo que nosotros hacemos, es mostrar a Cristo con lo que decimos, es mostrar a Cristo cómo nos comportamos. Y Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice algo bien interesante. ¿Se recuerda lo que decía el versículo 6? Que el que comenzó la buena obra, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir, mis hermanos, que el que te lleva a que tú quieras hacer algo no son tus propósitos, no eres tú mismo. El que te lleva a que tú hagas algo bueno es el mismo Espíritu que te convenció a ti de que es el Señor, porque Él mora en ti. Entonces, ese mismo Espíritu que hablamos en el versículo 6, que dice, está bueno, que dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y aquí dice, porque Dios es el que produce en vosotros, Él es el que te guía y te lleva a que quieras hacer las cosas, y no solo que las quieras hacer, sino que las hagas. Es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no producimos nada bueno, en nosotros no hay nada bueno. Lo que hacemos bueno lo hacemos es porque el Espíritu Santo nos lleva a que nosotros lo hagamos. Y como lo he hablado y lo he dicho en otras prédicas, viene la pregunta, pero hay personas que no tienen a Cristo y hacen cosas buenas. Sí, pero Romanos me dice que Dios ha puesto las leyes en el corazón del hombre, y es por ello que los hombres hacen cosas que para ellos reciben su propia gloria, pero no es para ellos, porque es Dios que puso en ellos las leyes. Entonces, por lo cual llevan al hombre a hacer, llamémosle así, buenas obras o actos de caridad. Pero esas no son producto de decisión del hombre, sino que es el mismo Dios que produce el querer como el hacer las buenas obras por su buena voluntad. Mis hermanos, aquí el Señor lo que nos lleva o nos quiere mostrar, primero, que nosotros estamos seguros en Cristo. Primero. Lo otro es que nosotros tenemos que dejarnos guiar y usar por el Espíritu Santo de Dios. Que nosotros tenemos que permitir que Dios haga su voluntad en nosotros. Hay personas que dicen, no, deja ese trabajo que lo haga el pastor, cuando es Dios que está poniendo en su corazón hacerlo. Hay personas que dicen, déjalo que lo haga el líder, eso lo puede hacer otro, y es el Señor que le está diciendo que lo haga. Las obras no van a salvar a nadie. Las obras son muestras de que ya somos salvos. Las obras son muestras de que tú has creído en el Señor y que le crees al Señor y que crees lo que está diciendo su palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Señor, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, de conocer tu palabra, de saber que estamos seguros, Señor, en la palma de tu mano, Señor, y que de ahí nadie nos puede quitar, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, Señor, nos puede separar de ti y de tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque la seguridad nos la has dado tú, Señor. Quiero pedir, Señor amado, que si alguna vez hemos dudado de esa seguridad, Señor, que nos perdones, Padre, porque hemos dudado de ti también. Señor, te quiero pedir perdón, Señor, si por una u otra razón no hemos sido obedientes a tu palabra, Señor. Si hemos sido de división, Señor, dentro de la congregación, como eran los hermanos ahí en Filipo. Señor, si hemos sido de discordia, si hemos querido, Señor, obtener la gloria para nosotros y no dártela a ti. Perdónanos, Dios, Señor, si hemos querido, Señor, ponernos por encima de ti, Señor. De buscar reconocimiento, Señor, del hombre, cuando el único que tiene el reconocimiento y lo mereces eres tú, porque tú fuiste el que compraste y pagaste a precio de cruz tu iglesia, Señor.
Señor, ayúdanos a comprender, Señor, y entender y escucharte, Espíritu Santo, cuando tú quieres que crezcamos, como Él dice, que crezcamos como el varón, a la altura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos en esta carrera, Señor. A que cada obstáculo, Señor, que se nos presente, Señor, podamos salir aprobados, Dios. Podamos pasar, Señor, esas pruebas, y que aquellas que salgamos reprobados, Señor, que seas tú dándonos fortaleza para levantarnos, Dios, y continuar la carrera. Porque sabemos que cada vez que tropecemos, Señor, no nos vamos a devolver para empezar nuevamente la carrera, sino que tú nos levantas, Dios amado, y continuamos, Señor, en esta carrera de santificación, Señor. Queremos alcanzar, Señor, tu altura, Jesús. Queremos alcanzar, Señor, esa altura del varón perfecto, Dios. Queremos entenderte, Señor, conocerte, comprender acerca de tu palabra, aún más, Dios. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a que no cerremos, Señor, nuestros oídos para no escucharte, Señor, cuando tú quieres utilizarnos, Dios. Si hemos sido piedra de tropiezo, si hemos sido obstáculo para otros hermanos, Dios, perdónanos, amado Dios, y permite, Señor, que podamos restaurar, Dios, esa relación y comprender, Señor, que si hay un poquito de relación contigo, de que si hay un poquito, Señor, de que hemos creído en ti, Dios, tenemos que estar unidos como iglesia. Tenemos que estar, Señor, comprometidos, no con el pastor, sino comprometidos, Señor, directamente contigo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que tú eres Dios, Señor. En el nombre poderoso, santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. Él vive gloria, Él vive majestad. Come el mundo con su esplendor y nos asombra con maravilla.
ese sacrificio en esa cruz del Calvario, porque tú acudiste allí por tu propia voluntad, Señor, y éramos nosotros los que teníamos que estar clavados allí, porque nosotros somos los pecadores, pero tú, por tu inmenso amor hacia nosotros, Señor, decidiste ir hasta la cruz y derramar hasta la última gota de tu preciosa sangre, Señor, para que nosotros fuésemos redimidos. Somos redimidos por tu gracia, Señor, y por eso hoy te alabamos y volvemos a decir: gracias,